mis hermanos. Levítico 20 del 2 al 5. Léalo conmigo. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, y el pueblo de la tierra lo apedreará. Dame el otro. Y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, lo cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaran en pos de la prostituyéndose con Moloc. Así que de una forma u otra podemos ver y entender, mis hermanos, lo que el Señor prohibió y sigue prohibiendo hoy. Está prohibido totalmente que se presenten los hijos ¿a quién? A Moloc. Moloc era un ídolo grande en el cual estaba abierto y se le ponía fuego, y lo que hacían era agarrar al niño, al bebé, y aventarlo dentro de Moloc, ¿verdad? Y Moloc supuestamente representaba el dios también de la fertilidad, el dios, hermanos, que iba a hacer que las cosechas fueran abundantes, que tuviera más hijos la mujer, y todo eso se hacía a favor de ¿qué? De Moloc. Pero detrás de eso estaba un espíritu inmundo que estaba ¿qué? Gobernando toda esa región en ese tiempo, y el Señor prohibió totalmente que se presentaran y que los niños se los presentaran ¿a quién? A Moloc, dice la Escritura, la palabra de Dios. Así que de esa manera, hermanos, Moloc aparece, dice la palabra de Dios, como un ídolo. Y de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, que detrás de un ídolo se encuentra un demonio. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 10, 19 al 20. Dice, ¿qué dice? Digo pues, ¿qué es el ídolo? O que sea algo, o que se sacrifica a los ídolos. A lo que se sacrifica a los ídolos. Dame el siguiente. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Así que, mis hermanos, ¿quién está detrás de un ídolo según la palabra de Dios? Un demonio. Un demonio. ¿Y la palabra qué es? Verdad. La palabra es verdad, y lo que la palabra nos dice, hermanos, nos advierte quién está operando detrás de ese ídolo. Y de ese ídolo que está operando un demonio, dice la Escritura, la palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, hermana, usted tiene que tener cuidado a quién presenta a sus hijos y qué nombre le pone también a sus hijos, ¿verdad? Porque a veces le ponemos el nombre de tal santo, de tal persona, ¿verdad? Que supuestamente hizo milagros. Hermanos, eso es idolatría, y va a operar un espíritu inmundo, y usted lo está entregando inconscientemente a un demonio, y ese demonio se va a aprovechar de su hijo o de su hija. Por eso es importante lo que dice la bendita palabra de Dios, lo que no debemos hacer, ¿verdad? Vemos que dice que una mujer preocupada por su hija, atormentada por un demonio, según Mateo 15, 22. Esta joven estaba haciendo ¿qué? Atormentada por un demonio. Mateo 15, 22, ahí tiene los puntos, mi hermano. Vean que una mujer cananea había salido de aquella región clamando, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija, es gravemente atormentada por un demonio. No sabemos si fue de la juventud, de la niñez, de que era una bebé, un joven. Así que se le presentó un demonio y estaba haciendo ¿qué? Atormentada por un demonio. El Señor Jesucristo es el que tiene poder y autoridad para quitar toda clase de demonios, mis hermanos. Pero dice la palabra de Dios que usted tiene que creer. ¿Qué le dijo el Señor al hombre, al padre del niño? Si crees, si puedes creer, le dijo al Señor. Y él dijo: Señor, ayúdame en incredulidad, le dijo, ¿verdad? Y de una forma u otra el Señor reprendió el demonio y salió ¿qué? El demonio. Por eso es importante, mis hermanos, cuando nosotros hacemos estos tipos de encuentros, de retiros, en algunos se manifiesta muy fuertemente el espíritu inmundo, el espíritu de demonios.
Hermanos, por eso les invitamos que todas las personas que vayan y desean servir en los retiros, en los encuentros, vengan y se preparen los martes y los viernes, que oren, porque esto no es un juego, mi hermano, mi hermana. Esto realmente tiene que verse con mucha responsabilidad, porque si no, ese demonio que sale de esa persona le va a brincar a usted, hermano y hermana. Y en lugar de que usted sea bendecido, sea fortalecido, pues lógicamente, por eso muchas veces, yo sé que algunos son están con mucho deseo de servir, mis hermanos, pero no vienen, no se esfuerzan, no hay obediencia, hermanos. Y por lo tanto, ¿cómo va usted a servir, hermanos? En lugar de hacer un bien, le vamos a hacer un mal. Por eso no puede ser escogido mi hermano y mi hermana, para que usted venga. Así que si quiere hacer ejercicio, esfuércese un poquito. Venga los días martes y los días viernes, porque es tiempo de ¿qué? De oración, tiempo de enseñanza y tiempo también como nosotros prepararnos para esta guerra espiritual, mis hermanos, porque es una batalla espiritual. Así que los jóvenes son ¿qué? Vulnerables, dígalo bien. Cuando se sienten, hermanos, aislados, son vulnerables por un espíritu inmundo, sintiéndose una profunda soledad. Hay jóvenes que se sienten bajo una profunda soledad, y los medios digitales del diablo los está utilizando, las redes sociales, los videojuegos, están utilizando también todo contenido audiovisual y la búsqueda, hermanos, de una vida superficial. A esos jóvenes que muchas veces quieren vivir la vida superficial, es donde el demonio se aprovecha de esos jóvenes, y hoy en día hay muchos inconscientemente están bajo el influjo, bajo la dirección o bajo la influencia de un espíritu inmundo. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, mis hermanos, acerca de cómo el diablo está atrapando a tantos jóvenes. Algunos a través de eso, mis hermanos. Otros, hermanos, a través de ¿qué? De los valores que se han acabado en las personas. Los alejan de los valores a la gente, ¿verdad? Y luego, hermanos, aún cristianos. Ahora, hermanos, se ha legalizado ¿qué? El aborto. Es un decreto político que se ha legalizado. Es un decreto de muerte donde se está ¿qué? Ofreciendo también los bebés a los demonios. Inconscientemente, tanto que la política, hermanos, pero también la madre que muchas veces no quiere tener ese bebé, inconscientemente se lo está entregando a un espíritu inmundo, a un demonio, mi hermano y mi hermana. Por eso es importante que usted tenga ¿qué? Discernimiento espiritual. Así que los políticos tienen ¿qué? Los ojos cerrados, hermanos. Los médicos que practican también el aborto, no solamente ellos, hasta las madres, hermanos, que están embarazadas, tienen los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque no quieren tener ese bebé, por vergüenza, porque la van a rechazar, porque no van a terminar su carrera, por lo que sea. Hermanos, tienen sus ojos ¿qué? Cerrados. Y una vez que participa el hombre o la mujer en un aborto, Dios no tendrá por inocente el malvado. Dice la palabra de Dios que Él, hermanos, hará justicia en ese bebé. Y por lo tanto un espíritu inmundo influenció la mente de la política, los congresos, para que aprobaran esos decretos y se legalizaran. Igualmente doctores que están practicando toda clase de ¿qué? De abortos. Y las mujeres también que se prestan para eso. Si usted no quiere tener ese bebé, pues lógicamente no tenga intimidad, persona, no tenga intimidad con el hombre, porque sin duda va a salir embarazada. Y una vez que sale embarazada, su mente va a empezar a ser controlada por espíritus inmundos. ¿Y usted qué va a hacer? Va a tratar de ¿qué? De abortarlo, de sacar ese hijo. ¿Por qué? Porque le da pena o le da vergüenza, porque va a ser señalada, por lo que sea, mi hermano. Así que Satanás es que es enemigo, mi hermano, de niños, de jóvenes. Ciega, tapa sus oídos para que no escuchen la palabra de Dios. ¿Qué hace? Hace que usted no escuche la palabra de Dios, que usted no oiga la palabra de Dios, y que usted dice, este es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo sé y lo que yo quiera. Pero ese cuerpo Dios te lo permitió, y ese cuerpo, si tú lo sabes, le pertenece a Dios.
no te pertenece a ti, ¿verdad? Le pertenece a Dios. ¿Qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer? Instruir, hermano, hermana, ¿quién? A su hijo, en donde la palabra instruye al niño, dice la palabra de Dios en Proverbios 25:6, en su camino, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para que cuando él crezca no se aparte de la palabra de Dios y que vaya él sabiendo, ella sabiendo que va a haber consecuencias si se mete en cosas que no se debe meter. Va a haber consecuencias para esa joven y para esa persona que también, pues de una forma u otra, tuvo contacto con la mujer. Va a haber consecuencias muy terribles, mi hermano. Así que otros hermanos son atados con drogas, alcohol, todo tipo de adicciones. Los atan por la rebelión. Y él quiere que toda esa generación se venga abajo. Es el plan del diablo, es el plan de Satanás. Entonces, ¿por qué Dios quiere que se instruya? Diga por qué. Dígalo. Porque vamos a que, veamos hoy en día, oiganlo bien, vemos hoy en día muchos adultos que están batallando con adicciones porque no fueron instruidos en la palabra de Dios. Vamos también muchas personas que están batallando, jóvenes, muchachitas, hermanos que se entregaron a una edad muy temprana a un hombre y ahora vino un espíritu de prostitución y ahora las controla y no saben qué hacer. Quieren salir de eso, pero no saben cómo alejarse de eso y siguen, hermanos. Y hay un peligro grave. Por eso debes de instruir a tu hijo en la palabra del Señor, para que ese niño, esa niña, no cometa esos errores en la vida, porque tarde o temprano se van a manifestar en su mente y en su corazón. Le abrió una puerta grande al enemigo. Y ahora, mis hermanos, ese niño, esa niña está batallando. Algunos están batallando con adicciones ya grandes, de viejos hermanos, ¿verdad? Otros hermanos, mujeres, niñas que fueron violadas, ahora batallan porque hay un espíritu, hermanos, que se metió a ellos de prostitución, que inducen a practicar toda clase de sexo libre. Y muchas mujeres en la cárcel y hombres también, hermanos, porque no fueron instruidos con la palabra del Señor, porque fueron vencidos, muchos de ellos, hermanos, ¿por qué? Por el mundo y por Satanás. Y ahora muchos de ellos están batallando y fuertemente. Ahora va a ser la guerra, va a ser peor. Usted va a tener que meterse más en guerra espiritual, más en ayuno. Imagínense la mujer que fue ante el Señor. Imagínense el hombre que ya miraba a su hijo perturbado por un espíritu epiléptico. Que la única solución, hermanos, era Jesucristo. No hay otra solución. No hay otra manera de que el hombre sea libre. No hay otra forma en que el hombre salga de eso. Es que venir y confesar su pecado y arrepentirse de corazón, tanto el hombre como la mujer que ahora está batallando. ¿Para qué? Para que sea totalmente libre. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. ¿Verdad? Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre, ¿verdad? Pero el Señor dice claramente: si permanecieres en mis palabras, dice, y tú permaneces en mí, serás verdaderamente libre. Una vez que eres libre, tienes que permanecer en Cristo. No te va a hacer libre el Señor para que vuelvas otra vez al mundo. No, hermanos. ¿Por qué? Porque ya te está esperando otra vez el enemigo. Y el enemigo sabe cómo seducirte en tu vida y cómo atraerte y cómo tomar tu alma y tu cuerpo. Así que debe de evitar, mis hermanos, toda clase de maldad. Siempre el primer punto es: instruye el niño en su camino. Porque si no, vas a batallar con tu hijo, con tu hija, mi hermano y mi hermana. Aquellos que tienen todavía los bebés o aquellos que tienen sus hijos, enséñenles la palabra del Señor, vaya a la palabra de Dios, pida una dirección cómo hablarles de la palabra de Dios y a través de eso enséñenles lo que deben de evitar y lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer, mis hermanos. ¿Por qué? Porque usted lo está preparando para el futuro. Ese niño, cuando menos piensa, ya va a ser un adolescente. Y va a ser esa niña también un adolescente. Y cuando menos piense, va a ser un adulto. Y si no fue instruido, mis hermanos, pues hermanos,
Si no pasó nada de eso, entonces será vulnerable. ¿Por qué? Porque siente él aislado y, hermanos, siente una profunda soledad. Y eso también lo va a utilizar el enemigo. El número 2, no traiga cosas malditas a su casa. No traiga cosas malditas a su casa. Dígalo conmigo, no traeré cosas malditas a mi casa. Hermanos, olvídese, esa es otra puerta. Su casa debe ser cerrada a todo espíritu inmundo y por lo tanto no permitir que en su casa se traigan cosas malditas a su hogar. Así que un hombre cuenta la historia y en esa historia cuenta que vinieron unos vecinos y que estaban estos vecinos preocupados porque su hija podía ver espíritus inmundos que la perturbaban en las tardes y en la noche a su hija, y ellos también sintieron una perturbación espiritual y fueron ante un hermano que vivía cerca y le dijeron: ¿por qué estamos pasando esto? De repente sentimos mucha perturbación espiritual en nuestra casa. Y de repente este hermano fue a su casa y miró un mueble, hermano, religioso, asiático, y que ese mueble religioso, él se dio cuenta que a través de ese mueble se hacían pactos satánicos o ofrendas a los demonios. Y le dijo: ¿cómo te hiciste ese mueble? Pues ese mueble lo compré en una subasta. Le dijo: esos muebles se utilizan para hacer pactos satánicos y ofrendas a los demonios. Y es por eso que hay una perturbación en tu casa. La palabra de Dios dice: no traigas cosas malignas a tu casa. En el libro de Josué, capítulo 6, dámelo por favor, versículo 18. Dice la palabra de Dios: pero vosotros, dice, guardaos de ¿qué? Anatema. Eso es maldición. Ni toques alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel. De Israel, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Dios prohibió. Habían entrado donde a Jericó. 31 ciudades tenían que vencer los israelitas. La primera era Jericó. Y era la más pesada, porque estaba rodeado por unos muros grandes. Jericó. Y cuando estaba rodeada por muros grandes, quiere decir que había una fortaleza, hermano, que nadie la podía romper. Por eso Dios le dijo: vas a dar 7 vueltas, una diariamente, vas a dar 7 vueltas. Todo declara que obediencia, ¿verdad? Y al último, la última vuelta, van a gritar: ¡Ea! ¡Ea! Y los muros van a caer. Y así sucedió. Pero cuando pase todo el oro, toda la plata, todo eso, tiene que ser una ofrenda para Jehová. Se le llama ¿qué? Primicias. La primicia es ¿para quién? Para el Señor. Y no debes de codiciar lo que está ahí, porque eso es el ¿qué? Anatema. Trae maldición. Pero como iban a conquistar 31 ciudades, la primera ¿cuál era? Jericó. Y Jericó, hermanos, tenía que ser esa ofrenda como una primicia para Dios. Por eso es importante las primicias. La primicia es importante y esa es la primicia para Dios, porque ellos iban a conquistar ¿cuántas? 31. Les faltaba 30, hermanos. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Así que Dios dice: no deben traer ¿qué? Anatema, cosas malditas. Vayamos a Deuteronomio 7, 25 al 27, por favor. Dice la palabra de Dios: las esculturas de tus dioses, ¿qué me la dígalo conmigo? Las esculturas quemarás con fuego. No vas a codiciarás plata. Si fuera de plata, de oro, para tomarlo para ti. Para que no que tropieces en ello, pues es que abominación a Jehová tu Dios. Y no te dirás, para que vea maldición. Del todo lo que lo vas a aborrecer y lo vas a abominar, porque es maldición. 27.
Ok, hasta el 26. Ok, entonces hermanos, ¿qué tenemos que hacer? De acuerdo a la palabra de Dios. No llevar anatema a la casa. No vas a traer. Y si hay una imagen de oro, de plata o de piedras preciosas, ¿qué debe de hacer? Destruirla, quemarla, dice el Señor. No debe de ¿qué? Codiciarla. No debe de tener codicia. Dice, para que no haya ¿qué? Anatema en tu casa. No, pues que es de oro. Esto vale mucho. La vez de qué? De destruir. Porque si no habrá maldición, dice el Señor, ¿verdad? Entonces ya vimos en 1 Corintios capítulo 10, 19 y 20, que detrás de un ídolo está Demonio. un demonio. Entonces Dios dice, va a haber ¿qué? Maldición en tu casa. Si no la aborreces, de todo lo vas a aborrecer. Y no vas a codiciar, aunque sea de oro, de plata o de piedras preciosas. La tienes que destruir. Entonces, hermanos, ese es el segundo ¿qué? Llamado de Dios para su iglesia. Que no traigas ¿qué? Nada, hermanos, que traiga ¿qué? Maldición en tu casa. ¿Qué hicieron los hermanos en Hechos, los de Éfeso? 19 del 17 al 20. Vamos a ver qué dice. Lo que hicieron ellos, fíjense bien. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían dando confesando cuenta de sus hechos. Dame el siguiente. Y así vi muchos de los que habían practicado ¿qué? La magia. Trajeron, léalo, que los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Óigalo bien, era un dineral, eran millones de dólares. Así que sí, y prevalecía ¿qué? Poderosamente la La palabra del Señor. ¿Cómo quieres que crezca la palabra del Señor en tu casa? Aborreciendo, no trayendo anatema, no trayendo maldición a tu casa. ¿Qué estaba maldiciendo ahí en su casa? Los libros, hermanos, que se practicaba la brujería, la hechicería. Todos esos libros, dice, y su precio era 50,000 ciclos de plata. Eran millones de dólares. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 7, mis hermanos? Y el versículo 25, 26, ¿qué dice? Vas a destruirlo, no lo vas a codiciar. Son millones, pero no lo vas a codiciar. Debes de qué? De destruirlo, porque es que anatema, es maldición en tu casa. ¿Quiere quitar la maldición en su casa? ¿Qué tiene ahí? ¿Tiene ropa consagrada a los demonios? Tiene que destruirla, hermano. ¿Tiene ídolos consagrados a los demonios? Tiene que destruirlo. Son puertas o portales por el cual está llegando el espíritu inmundo a su casa y perturba la paz a los hijos, al matrimonio. Y hermanos, hay un relajo en la casa. ¿Por causa de qué? De que hay anatema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está prevaleciendo. No se está ¿qué? O escuchando la palabra de Dios y no se está practicando la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Prevalecía poderosamente la palabra. ¿Verdad? ¿Cómo? Cuando agarraron, incendiaron, quemaron, destruyeron todos los libros en el cual practicaban ¿qué? Magia. Y usted tiene libros de pornografía, igualmente los tiene que destruir. Cassette de pornografía, también los tiene que hacer. Todo eso, hermano, lo tienes que destruir. Porque trae ¿qué? Maldición. Trae una maldición y le estás abriendo una puerta grande al enemigo. Por eso es importante, hermanos, bíblicamente lo que nos dice la palabra de Dios. Así que, ¿qué era esto? Las primicias. Y por eso vino una maldición sobre Jericó. Óigala bien. Vino una maldición sobre Jericó también, mis hermanos. Así que, sigamos leyendo ahí. Josué capítulo 6, 18. Dámelo otra vez tú, Pablo. Así que dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. Dame el 19 también.
Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean que consagrados a dónde? Jehová, Entre los tesoros de Jehová. Jehová. Pero, ¿qué sucedió el 26? Dame el 26 ahí, de ese mismo. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad. ¿De qué? De Jericó sobre su primogénito, eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. O sea, ¿qué? Maldijo Josué. Josué es el que los llevó y los metió a la tierra prometida. Fue el que se sometió a quién? A Moisés. Así que era que la primicia, todo tenía que ser consagrado al Señor. Dice la escritura, la palabra de Dios, hermanos. Así que faltaban ¿cuántas ciudades? 30 ciudades para conquistar. Pero la primera, hermana, tierra tenía que ser consagrada a Dios. Y todas las riquezas tenían que llevárselas al Señor. La desobediencia y no dar la primicia traería ¿qué? Maldición. Y traería muerte. Un hombre llamado Acab, que codició algunas barras de oro y un manto babilónico, mi hermano y mi hermana. Este hombre, mi hermano, trajo maldición sobre el campamento y murieron por lo menos 37 soldados. Por lo menos 37. Y cuando murieron, pues Josué dijo, ¿por qué vino eso? ¿O por qué llegó eso? ¿Verdad? Dios ha fallado en su palabra. Dios no ha cumplido su palabra. Entonces él había pensado que Dios no estaba cumpliendo su palabra. Deuteronomio 11:25, ¿qué dice? Vamos a ver, 11:25. Dame Deuteronomio 11:25. Primero, después vamos a dar ese pasaje. Deuteronomio 11:25. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisaréis, como Él os ha dicho. Esta era la promesa de Dios. Dice Dios, cuando entres a la tierra, le dice a Josué y a todo el ejército, cuando entren a la tierra, dice, nadie se sostendrá delante de ustedes. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisares, como Él os ha dicho. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces Dios no cumplió. ¿Por qué? Porque quisieron conquistar la siguiente nación o el siguiente pueblo. Viene ahí, hermanos, no pudieron vencerlos. Y era un pueblo pequeño a comparación de Jericó. Y ahora se pregunta este hombre, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero había, hermanos, un hombre que había codiciado el manto babilónico y había codiciado también unas barras de oro. Y las agarró y las escondió, mis hermanos, debajo de ¿qué? De su campamento. Vamos a ver qué dice ahí más adelante, mis hermanos. Ahí en Josué 7, dame Josué 7:24, por favor. Pablo. Entonces Josué y todo Israel tomaron a quién? Claro, acá, hijos de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Dame el siguiente. Y le dijo Josué, porque nos has turbado. Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los después de apedrear. Dame lo siguiente. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió ante la flor de su ira. Y por esto aquel lugar se llamaba Valle de Acor hasta hoy. 27. ¿No hay 27? Ok. Entonces, hermanos. Sí, está el 26. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con el hombre que tomó el anatema y lo llevó a su casa? Lo escondió, mis hermanos,
Y el Señor le dijo, hay anatema en el campamento a Josué. Él no quería confesar que él había tomado el anatema, pero se fueron tienda por tienda hasta que encontraron donde estaba el anatema. Y él dijo, sí, es que codicié, es que tuve el deseo de tomar esto y esto otro, pero por eso habían muerto 37 soldados y habían quedado viudas las mujeres. Por eso Dios actuó fuertemente. ¿Con quién? Con él, con su familia, con sus hijos, con su esposa, aún con las bestias, como dice ahí. Con todo lo que él tenía, los agarraron y los llevaron. Así como turbaste el campamento de Israel, ahora túrbete Jehová a ti y a todos tus bienes. Hermanos, consecuencias, hermanos, ¿de qué? De traer cosas que no debemos traer. Esto se llama la maldición de Jericó. O sea, de una nación, y Jericó fue maldecido. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Hasta los tiempos de Eliseo. Eliseo fue el que quitó la maldición. Fíjense cuánto tiempo no pasaron. Vinieron los reyes. Y ya pasó el periodo de los reyes. Se había dividido, ya había muerto David, había muerto también Salomón. Se había dividido el reino. Y ahora, hermanos, vamos a oírnos ahí ahora sí, Primera de Reyes. Y ahora un hombre, Acán trató de que se volviera a reedificar Jericó. ¿Y qué pasó? Vamos a ver. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él para provocar la ira de Jehová. En su tiempo y él de Betel reedificó ¿a quién? ¿A precio de qué? De la vida de Abraham, su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de quién? Del segundo hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Josué, hijo de Nun. Hermanos, entonces, murieron los primogénitos y el más pequeño, tanto del rey de Betel. Betel era la capital del reino del norte. Y acá era quién? Era el rey era Acab, pero era un rey que malvado y perverso. Él era hijo de quién? De Joroboam. Joroboam fue donde se divide el reino. Muere Joroboam y queda su hijo Acab, pero este hizo peor que su padre, de tal manera que hizo hasta una imagen para que todos el reino del norte le adoraran la imagen. Así que había dos templos supuestamente: el templo de Jerusalén y el templo ¿de dónde? De el norte. Por eso cuando viene el Señor a Samaria era parte de la capital, y Betel era un pueblo grande también, es donde Jacob miró una escalera. Este no es otro lugar que casa de qué? De Dios, y fue llamado ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Pero hermanos, se había corrompido el pueblo, y el pueblo estaba ¿qué? Apartado de la gracia y la misericordia de Dios. Y ahora el pueblo quería hacer lo que quería. Cuidado, hermanos, cuando nosotros nos apartamos del Señor. Cuando usted y yo ahora quiere hacer lo que usted quiere, hermanos, y vivir como usted quiera. Si usted fue comprado a precio, ahora su vida, su alma, su espíritu le pertenece ¿a quién? A Dios. Porque fuimos comprados por un precio. Glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Son del Señor. Glorifíquenle, dice la Escritura, la palabra de Dios. Así que mis hermanos, de esa forma, de esa manera, se trajo ¿qué? Una maldición, y hicieron levantar en esos tiempos de acá. Más adelante viene el profeta Eliseo. Viene más adelante el profeta Eliseo, y es el que quita la maldición. ¿De dónde? De Jericó.
Ya Jericó viene y se libera, ¿va? Entonces, por eso el Señor ya llegaba fuertemente en Jericó, y cuando los tiempos del Señor podía ver todas esas cosas, y ya esas cosas ya no existían. Pero antes de eso pasaron cosas tremendas y terribles. Cualquiera que volviera a edificar Jericó iba a morir, y principalmente el primogénito y el último hijo de su familia, cualquiera. Mientras no se quitaba la maldición, eso estaba ¿qué? Vigente, hermanos, hermanas. Y había que retractarse de todo eso. Así que, no, hermanos, debemos traer también en la ciudad, en la casa, y también, hermanos, no debe abrirle puertas a quién, al adversario, al diablo. No le abra puertas al enemigo, no le abra puertas al diablo. Y una de las puertas más fuertes que se le está abriendo hoy en día se le llama pornografía. La pornografía, hermanos, está más bien dedicada para el varón. Estimulada por la vista, más que la mujer. Así que la pornografía está dirigida principalmente al varón. Y esa pornografía, hermanos, sin duda también proveyó del infierno, del diablo, para que hombres y mujeres participaran de este acto, hermanos. Y de esa forma tomar la mente, el corazón del hombre o la mujer que mira pornografía o está dirigida por pornografía. Así que ahora, hermanos, su mente está cautiva bajo este pecado, y a un espíritu inmundo ahora atormenta al hombre. No quiere, pero no puede salir de eso. Está cautiva el hombre y la mujer. Así que la pornografía libera un espíritu engañoso. Libera un espíritu engañoso. Es lo que hace la pornografía. 1 Timoteo 4:1. En los últimos tiempos es lo que va a pasar y es lo que va a suceder. Fíjense lo que dice ahí. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué van a escuchar? Escuchando espíritus engañadores. Engañadores. Entonces, un espíritu engañador, hermanos, es lo que opera por medio de de la pornografía. Y en ese espíritu, hermanos, usted tiene que cerrarle la puerta a ese espíritu. ¿Cómo? Pues destruyendo la pornografía, arrepintiéndose de corazón delante del Señor, mi hermana, porque ese espíritu engañador lo va a seguir engañando a usted, y va a traer problemas fuertes en su casa, en su hogar. Así que la palabra griega es plano. Es lo que, ¿para qué? Para engañador, que significa vagar e ir sin rumbo. La persona vaga o va sin rumbo fijo, como se le llama como un golfo. La seducción aquí, hermanos, es que vaya sin rumbo fijo. Solo vive en un círculo, como dando vueltas en su vida. No para de dar vueltas. Su mente está en lo mismo, dando vueltas. Y se le llama como un golfo, dice la palabra de Dios. Una persona perturbada por causa de de este pecado. Y ese es un pecado que le abre una puerta a los demonios. ¿Cómo se llama? Pornografía. ¿Qué significaba el demonio que opera ahí? Un engañador. Espíritu engañador, que te engaña, que te seduce. Y, hermanos, ese espíritu vino también sobre ¿quién? Sobre Sansón. Solo se dice, vive como en un círculo. Sansón fue engañado y atraído, mis hermanos, por una mujer filistea. Es lo que sucedió con Sansón. Y allá descubrió, ¿verdad? Hasta que ella descubrió su voto nazareo. Era el secreto de la fuerza de Sansón. Pero, hermanos, cuando él descubrió, por causa de eso, mis hermanos, fue atado y fue llevado a un lugar como un animal, para que diera vueltas en círculo a una piedra, para que moliera trigo. Le sacaron los ojos. Este es el caso de Sansón. Y en un sentido fue un espíritu engañador, que operaba en la mujer. Y ese espíritu pasó sobre Sansón y lo engañó a Sansón. Entonces, ¿qué hizo Sansón?
al último dar vueltas en círculo, hermanos, ¿verdad? Como una bestia, como un animal. Así, ese es el espíritu engañador, que hace dar vueltas como un animal. No sabes a dónde dirigirte, no sabes a dónde ir, porque estás atrapado, hermano y hermana. ¿En un qué? En un círculo. Y esa es la palabra que debes de qué? De evitar, hermanos y hermanas. Así que, dame Jueces capítulo 16, 21, por favor. Pablo. Jueces 21. 16, 21. Así, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Es lo que es el diablo. Atarte, hermanos. Y te ata y te llevó ¿dónde? A la cárcel. Eso ya lo dice el capítulo 107 de los Salmos, que son puertas, hermanos, de bronce y son cerrojos de hierro. O sea, está operando un espíritu inmundo en la vida del hombre, la mujer, porque está atado y está también encarcelado. Está hablando de su mente, está encarcelado y no puede salir de eso. No hay libertad, hermanos. No hay ningún remedio para ese hombre o para esa mujer que se encuentra en ese estado. Solamente Jesucristo lo puede liberar. Solamente Cristo puede romper esos cerrojos y puede abrir esa puerta de bronce. Solamente Jesús te puede sacar de la cárcel y solamente Jesús te puede liberar. No hay otra forma, no hay otro remedio, hermanos. La palabra de Dios es muy clara. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses 2:15 que Él, hermanos, venció, exhibió a Satanás y a los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz. Y que Él también participó de carne, según Hebreos 2:14, que Él participó de sangre, dice, y también como nosotros, para liberar, óigalo bien, para liberar a aquellos que estaban sujetos, dice, como esclavos para servirle a Satanás. Y le quitó las llaves a Satanás, hermanos, ¿para qué? Para dejarnos libres. Es un sentido figurado, donde Satanás tiene dominio, control sobre nuestras vidas. Pero cuando usted le entrega su vida al Señor de corazón, se arrepiente de corazón, quiere dejar eso, quiere ser totalmente libre, entonces el Hijo de Dios clama al Hijo de Dios y el Señor le arrebata, lo libera a usted, hermano, hermana, o a usted que nos visita, lo libera y lo hace totalmente libre. Solamente Jesucristo lo puede hacer. El que puede romper esas cadenas solamente es Jesús. No soy yo, no es la iglesia, mi hermano. Yo solamente le indico quién puede hacerlo libre a usted. Pero usted tiene que ser ¿qué? Un verdadero seguidor de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque usted y yo no podemos jugar con Cristo. Él conoce la vida y el corazón. Así que la pornografía te conduce, hermanos, a ataduras, abre puertas a espíritus de seductores y engañosos. Es lo que hace ¿qué? La pornografía. Entonces, hermanos, por eso es importante. Dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre va a ser seducido por ese espíritu ¿qué? Engañador. Y hermanos, y el hombre va a pensar que todo está bien, que no hay ningún problema. Voy a seguir siendo solo, libre. Entonces, hay muchos hombres, hermanos, que se encuentran solos, pero no quieren apartarse, no quieren pues dejar de tener ¿qué? Intimidad. Pero el espíritu seductor seduce a la mujer y cae, porque él trae un espíritu ¿qué? Seductor, el hombre. Y aunque venga a la iglesia, y aunque esté en la iglesia, hermanos, no ha sido libre de ese espíritu inmundo, porque no ha sido ¿qué? Honesto delante del Señor. Y hermanos, pero Dios no lo podemos engañar, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Dios no puede ser burlado. Dios no lo podemos burlar, hermanos. Yo puedo darles una cara aquí, pero realmente, tarde o temprano, como dice el Señor, tarde o temprano se va a descubrir lo que yo soy, o lo que usted es, tarde o temprano más. Y es por eso que más vale que nosotros humildemente reconozcamos y vengamos y nosotros entreguemos esa área al Señor Jesucristo.
y pedirle que nos haga ¿qué? Libres. Libres. ¿Verdad? Porque eso se va a descubrir, hermanos. No hay nada oculto que no venga a la luz. No hay nada oculto, hermanos. Todo se va a salir a la luz. El Señor lo va a sacar a la luz, y más si usted es un hijo de Dios. Imagínese David, que era como el que, el hombre conforme al corazón de Dios. Cuando cometió el pecado, hermanos, hermanas, de adulterio, y también mandó matar al esposo de la mujer. Bueno, no pasó nada. Está embarazada. Pero a los 8 meses, 9 meses apareció el profeta. Y le cuenta la historia. Le dice, David, había un hombre que tenía muchas ovejas, pero había uno solo que tenía una ovejita. ¿Y qué crees que hizo ese hombre que tenía muchas ovejas? Fue y mató y se comió la oveja de ese pobre hombre que tenía una oveja. ¿Qué harías tú? Vive Jehová, que ese hombre merece ¿qué? La muerte. Y le dijo el profeta, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. A Urias, Urteo, lo mataste. A él lo destruiste, lo mataste. Y a su mujer la tomaste por mujer. Ahora el hijo, ¿qué van a hacerle? Va a morir. ¡Pum! Muere el hijo. Fíjense, hermanos. No hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Todo está abierto a los ojos de Dios, que a quien tendremos que dar cuentas. Por eso, hermanos, cuando usted se cuida del pastor, no, del pastor no. Allá arriba. El que lo está viendo es el Señor. Amén. Amén. Yo lo puedo guiar y le puedo decir lo que debe hacer, lo que no debe hacer. Pero no lo puedo perdonar ni lo puedo liberar. Pues usted tiene que ser honesto con el Señor y decirle al Señor por lo que usted está pasando. Así que, mis hermanos, de esa manera usted y yo no debemos de qué dar lugar al enemigo, al diablo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar la casa. Tenemos que limpiar nuestra casa. ¿Qué es la casa de quién? Del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 3, 16 al 17, dámelo por favor. ¿No sabéis que sois templo de quién? De Dios, y que el Espíritu de Dios muere en vosotros? Es una pregunta. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Santo es. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en dónde? En nosotros, dice la Escritura, la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, esto nos ilustra en los tiempos antiguos. Mis hermanos, el templo se compone, los adoradores había 3 tipos de adoradores en el tiempo antiguo. Los gentiles, ¿dónde tenían que estar? Fuera del templo. Todo el que no era judío tenía que ser un prosélito judío, o sea, convertirse ¿a qué? Al judaísmo. Y una vez que se convirtiera al judaísmo, tenía que entrar al templo, que se le llamaba lugar santo. Y solamente podían entrar los judíos al lugar santo. Los gentiles no podían entrar de allá a acá. Y había otro lugar que se le llama lugar santísimo. Ese se componía de 3 tipos de adoradores. Los gentiles allá afuera, los judíos aquí adentro, y el sumo sacerdote podían solamente entrar al lugar santísimo. Nadie más, hermanos. Pero ¿qué sucedió? Cuando viene Cristo, dice que había una tela y que esa tela se rasgó. Y se abrió la tela para que todos no solamente llegáramos, sino que también entráramos ¿a dónde? Al lugar santísimo. Así que, mis hermanos, en un sentido figurado, nosotros, hermanos, tenemos 3 áreas, según lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver ahí, 1 Tesalonicenses 5:23. Tenemos 3 áreas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser,
Todo nuestro ser se compone de tres cosas: espíritu, Espíritu, alma y cuerpo. Tres cosas. ¿De qué se compone? Espíritu, Alma y cuerpo. Muy bien. Sea guardado que irreprensible Sirve para la venida de nuestro Señor. para la venida de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro cuerpo se compone de cuerpo, alma y espíritu. Tres puntos, ¿va? Entonces, el cuerpo, hermanos, ¿cómo se manifiesta? Por lo que mira. El cuerpo no puede ver el alma. Sabe que tiene un alma, pero no puede ver. Sabe que tiene un espíritu, pero tampoco lo puede ver, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos hermanos, pero no podemos entrar en ver. Entonces, el cuerpo, hermano, es seducido ¿por qué? Por lo que ve, por los ojos. Es seducido el cuerpo. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo? Es como si nosotros adoráramos solamente por lo que vemos. Pero no adoramos nosotros, hermanos, en el espíritu. Por eso dice, adoren a Dios en espíritu y en verdad. Porque oramos y buscamos a Dios con lo que nosotros ocupamos y necesitamos, con lo que la mente te indica. Pero no te vuelves un verdadero adorador, porque tu relación con Dios depende solamente de qué, de lo que ves y de lo que sienten tus pensamientos. Si son negativos, pues vas a orar negativamente. No eres un verdadero adorador. ¿Y qué tenemos que hacer? Adorar en el cuerpo, en espíritu y en verdad. Quiere decir que tenemos que limpiar nuestro cuerpo de toda suciedad, hermanos. Nuestra mente también de todo aquello que nos tiene cautivos y que no honra, no glorifica el nombre de Dios. ¿Qué tiene que ver con esto, hermanos? Que tenemos que limpiarnos y santificarnos. Tenemos una carrera por delante, dice Hebreos 12:1. 12:1. ¿Cómo debemos de correr esta carrera? Primeramente con paciencia. Y luego despojándonos de qué? De todo peso y de toda carga que nos cae, que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que tenemos una carrera por delante. Y en esta carrera, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de todo peso y de toda carga que nos está ¿qué? Asediando. En cuanto sale hay algo que lo va a asediar. Hay algo que lo va a tratar de motivar carnalmente o mundanamente. Entonces usted tiene que guardar su cuerpo, su alma y su espíritu. Lo tiene que guardar mi hermano, mi hermano. Y una vez que lo guarda, usted tiene que caminar bajo el ¿qué? La dirección de Dios. Así que, de esta manera dice el apóstol Pedro. Dame 1 de Pedro capítulo 1 versículo 21, por favor. ¿Qué tenemos que hacer? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda ¿qué? Distracción. Todo lo que te distraiga. Deséchalo, ¿verdad? Todo engaño, es mentira eso. Cristo es tu Señor, Cristo es tu Rey y debes de ¿qué? Consagrarte para el Señor. ¿Por qué? Porque tú vas a depender de cómo tú le sirves a Dios y cómo tú te consagras a Dios. Tu caminar va a ser más mejor si cada día te niegas y reconoces que tienes ciertas áreas. ¿Y qué haces? Crucificas tu carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. No, esto no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esto quiere decir que ahora pertenezco a Cristo. Soy de Cristo. Y el Señor me dice que no. Y por lo tanto yo obedezco a mi Señor. Que si usted va caminando de acuerdo a la justicia del reino y se va santificando día tras día, mi hermano, mi hermano. ¿Y qué dice 2 Corintios 7:1? Dámelo por favor. Así que hermano, puesto que tenemos tales que limpiémonos de toda ¿qué? Contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. Entonces dice, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarnos, santificarnos, hermanos, y purificarnos.
La oración es el medio ¿para qué? Para santificarnos. Pero esa oración, hermanos, tiene que ser que dirigida nosotros en espíritu y en verdad. No esconder nada. Dice la Escritura que aquellos que encubren algo no serán ¿qué? Prosperados. No serán bendecidos. Por eso usted tiene que ser abierto con el Señor. Usted tiene que ser un libro abierto. Si cometió una falta, Señor, yo lo cometí, pido perdón. Me humillo delante de ti. Pero no diga, es que el hermano fulano, es que la hermana sutana, es que el pastor es así, Señor. Es que la hermana es así. No. Usted, hermano, reconozca que falló en ese momento y que tiene que santificarse y limpiarse. Criticó, no debe hacer eso. No lo debe hacer por ningún motivo, hermanos. ¿Por qué? Porque le está dando lugar al enemigo y el Señor no puede ¿qué? Usarte para su gloria y para su honra. Así que el creyente debe limpiar su cuerpo de toda suciedad del mundo. Y una vez, dame Isaías 20:27. Una vez, hermanos, que el yugo es destruido, hay que cerrar la puerta. ¿Qué dice ahí? Acontecerá en aquel día o en aquel tiempo que su carga que será su carga será quitada y su y yugo yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces la unción, que es el Espíritu Santo, va a pudrir, no va a destruir el yugo en el cual está cautiva tu mente o tu espíritu. ¿Verdad? ¿La va a qué? Destruir. La va a pudrir, dice, el Espíritu Santo, hermano. O sea, entre más tengas comunión con el Espíritu Santo y dependas del Espíritu Santo, obedezcas más al Espíritu Santo, cualquier yugo, cualquier ligadura, cualquier carga que usted traiga, se va a ir, se va a quitar. ¿Por qué? Porque se va a pudrir por causa de ¿qué? De la unción. La unción es la que va a hacer que se pudra, que se reviente ese yugo. Pero una vez que se reventó ese yugo, ¿qué tiene que hacer usted? Cerrar la puerta. Ya no volver a abrir. Porque esa puerta, hermanos, trae ¿qué? Maldición, ligaduras, ataduras, y trae también, hermanos, a espíritus engañadores que van a tratar de ¿qué? De seducirte y de atraerte a hacer las cosas que a Dios no le agrada. Por eso usted tiene que cerrar muchas puertas en su casa. Por ejemplo, ir para lo que viene siendo el Halloween. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Hermanos, eso no glorifica a Dios. No exalta el nombre de Dios. No vista a su hijo, a su hija, de mono, de chango, mi hermano, de vampirito, de brujita. No, esas cosas no debe hacer. No debe hacer eso. Evítelo eso, mi hermano. Y usted, hermano, también no participe. Tal vez van a ser seducidos allá en la escuela. Pues, entonces debe decir, no. Gracias, no, yo no participo en eso. Así nomás, hermanos. Y rechazar eso inmediatamente. ¿Por qué? Porque usted tiene que cerrar la puerta, hermanos. Porque el enemigo nomás quiere una rendijita así para entrar a su vida. Hermano, ni siquiera quiere la que le abra la puerta a mi hermano, hermano. Así que usted tiene que limpiar su casa, debe de qué ser limpiado, quitar todo lo que pueda abrir puertas al enemigo, quitar pensamientos negativos, fortalezas mentales, mi hermano, espíritus malignos, y la iglesia debe de ser ¿qué? Limpiada también. La iglesia debe de ser ¿qué? Limpiada. ¿De qué? De críticas, de chismes, mis hermanos, de irrespetuosas, que nos faltamos el respeto unos a otros. Eso debe ser quitado, limpiada la iglesia. Y debe ser que santificada la iglesia. ¿Por qué? Porque si no andamos bajo la sabiduría de parte de Dios. Dame Santiago capítulo 3, por favor, hermano Pablo. ¿Quién es sabio entendido? Entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. Tu conducta debe ser ¿qué? Vista por tu mansedumbre. Luego, pero si tenéis celos, amadlos,
y contención en vuestros corazones. No te jactes ni mientas con qué, contra la verdad. No andas en la verdad. Tienes celos amargos. Te jactas de las cosas. Tú no las haces, las hace el Señor. Glorifica al Padre. Gracias que el Señor te usó. Pero el que las hace el Señor, mis hermanos y mis hermanas. Entonces, hermanos, si haces eso, no andas en la verdad. No te jactas en la verdad. Tienes que celos de fulano, sutano, perengano. A lo mejor porque él es más espiritual que tú y eso te molesta. Porque esta sabiduría no es la que decirte de dónde, De lo alto, sino que es que terrenal, animal, diabólica. porque donde hay que Hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, por eso la iglesia tiene que limpiar de eso. Si andamos en chismes, si andamos en críticas unos y otros, señalando las faltas de unos y otros, mis hermanos, en lugar de orar, oponiéndose, y nos juntamos no para alabar a Dios, no para glorificar el nombre de Dios. Vamos a juntarnos, creo, un chisme. ¿De quién? Del pastor. Estoy corriendo. Me cuentan como 15, 20 en menos de 5 minutos. Lo llamo a ir a predicar. No viene nadie. Pero se trata de un chisme. ¿Qué pasó? Luego. Entonces, hermanos, una iglesia que no se limpia esas cosas, en cierta manera, hermanos, hay contención, perturbación dentro de la iglesia, y la iglesia no avanza. No puede luchar en contra de las tinieblas y en contra de Satanás. Está que bajo una adicción carnal y satánica, y debe de ser liberada la iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Pon guarda a mi boca, pon un cierre a mi boca, tapa mis oídos, Señor, y dame palabras para bendecir al hermano o la hermana que me juzgó y me criticó. No caiga en el fuego de Satanás, mi hermano, mi hermana. Así que, Gálatas 5:1, ¿qué dice mi hermano Pablo? Y no esté sujeto ¿a qué? Al yugo de esclavitud. Y no esté sujeto al yugo de esclavitud. Esto pues. Están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿El yugo de Yahweh qué? Padrino, según vemos en el libro de qué? Isaías 10, 27. Pero estamos otra vez sujetos a que el diablo nos vuelva a poner otra vez el yugo, hermanos. ¿Verdad? Porque no estamos firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estamos firmes porque no seguimos la regla de quién? De Santiago. Y Santiago nos dice y nos advierte cómo podemos andar nosotros una rebeldía terrible. De contención, perturbación y toda obra perversa. Entonces todo eso hay que quitarlo. Hay que limpiarlo. Igualmente en su casa. Si hay pleitos, si hay contiendas en sus familias, bueno, hay que sentarnos, platicar y dialogar para que eso no le dé lugar al diablo. Satanás es muy astuto, hermano. Ponga ahí el señorío de Cristo en su casa. Que nuestra casa gobierne Cristo. No meta nada que el diablo va a traer, hermanos, o va a tratar de traer a su casa. Mire, yo fui libre del alcoholismo. Tenía cerca de 13 años. Fíjense, muy pequeño. A los 13, 14 años empecé yo la tomadera. Y así estuve. Hasta el año 27, cuando le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Pero cada vez era peor la borrachera. Había violencia, había también todo tipo de pensamientos libertinos, carnales, mundanos. Todo eso había en mi mente. Y le dije, Señor, hazme libre. Yo quiero ser libre.
Quiero que mis hijos miren a un hombre diferente, un padre diferente. No quiero que el día de mañana diga, padre, pues aquí usted me enseñó ese ejemplo. ¿De qué se extraña ahora? Si usted fue el promotor de todo esto, ahora nosotros y mis hijas pueden decir lo mismo. Somos así porque también usted tenía muchas fallas y seguimos sus pasos. Me da pena que un día me vayan a reclamar de eso. No, tengo que ser una persona diferente, tengo que cambiar yo. Y cuando le entregué, lo primero que hice es quebrantar cassette, hermanos, y todas las botellas que teníamos en la casa, todas las quebré, ¡pum! El mismo día, no crees que esperé 2 o 3 días, no, ese mismo día. Pero a las 2 o 3 semanas vinieron mis parientes y parientes de mi esposa. Venían, hermanos, con cerveza. No, ustedes, otra vez, sujeto a qué? ¿Al yugo de qué? De esclavitud. Eso me tenía que liberar. Pero ¿qué hice yo? Aquí en la casa ya no se debe aquí. No, pero que tú, sí, eso era, sí es cierto, no te lo voy a negar. Pero yo he decidido ya de aquí en adelante caminar en esta libertad. Y hermanos, si ustedes quieren tomar parientes allá afuera, ya no volvieron, se les fueron, hermanos, pero yo no quise estar sujeto a esa yugo de esclavitud. Usted ya fue libre de la pornografía, fue libre de la adicción, no se trae sujeto. Inmediatamente cuando vaya a su casa, hermanos, lo que usted tenga, si tiene todavía unos libros ahí guardaditos de magia negra, de todo ese tipo de cosas que Dios les agrada, tienen que quemarlos y destruirlos. No regalarlos a nadie. Y si tiene unas imágenes ahí, hermano, tiene que ir y destruirlas. No, pero yo tengo, dicen los jóvenes, solamente un cuadro ahí, pues, de fulano, de sultana ahí, pues, no le miro nada de malo. Hermanos, recuerde que el hombre lo seduce, ¿qué? Y entra el pecado por los ojos. Y comienza la mente a divagar, hermanos. De tal manera que tarde o temprano va a llevar a cabo todo lo que su mente ha cavilado y ahora lo va a controlar. Destruye eso. Suena duro y suena fuerte, pero es lo que Dios dice. Y hermanos, si permaneceres en mí y mis palabras permanecen en ti, serás ¿qué? Verdaderamente libre. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Tu palabra es verdad. Lo que dice la palabra de Dios, hermanos, es la guía para todos nosotros. Y sobre su fundamento debe estar basada en la palabra de Dios. Y el autor de la palabra es el Señor Jesucristo, porque Él es el verbo, es la palabra que se hizo ¿qué? Carne. Jesucristo es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y todavía nos da su palabra y todavía, hermanos, nos envía ¿a quién? A su Santo Espíritu. Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Van a ser qué? Testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, la verdad del Evangelio se tiene que anunciar y se tiene que predicar. Lógicamente, usted tiene que ir a una casa, predicarles, hablarles acerca del amor de Dios y invitarlos a que estudien la palabra de Dios, que tengan un discipulado a través de la palabra de Dios, para que esa persona sea fortalecida en su ser interior y esa persona pueda ¿qué? Tener victoria sobre todos los problemas que van a venir sobre su vida
y sepa cómo lidiar con ellos y evitarlos. Si puede evitarlos, mejor. ¿Cómo evitar tantos problemas con sus niños? Hermanos, instruyéndoles. ¿Qué decía el presidente de El Salvador? En las casas es donde se tiene que educar a los hijos. Se les tiene que enseñar lo básico. Y lo básico para ellos era buenas tardes, con respeto a la gente mayor. Y luego, hermanos, si viene gente mayor, darle el asiento. Entonces, a esos niños, esos jóvenes, por eso educar. Pero si no los educas en la casa, pues el mundo se los va a pervertir. Gente perversa, malvada. Vamos a hacer esto, vamos a reírnos de fulano, vamos a apedrear a fulano. Mira que el viejito cómo va, vamos a ver tumbarle, quitarle el bordón para ver si se cae y vamos a reírnos todos. Hermanos, así va a ser el mundo. Esa es la maldad. Cuando nosotros empezamos allá en los Pimas, la gente estaba tremenda ahí en los Pimas. Abríamos la ventana, era un cuarto chiquito, ahí estamos. Estoy hablando de eso como en el 97 más o menos. Y estábamos ahí. Y los jóvenes malvados, perversos, como hacía mucho calor y ya estábamos en uno de los edificios abajo, por la ventana, fumaban marihuana y nos lamentaban por la ventana. Fíjense, después salíamos todos atarantados de ahí. No, pero ahí estaba otro hermano, por favor, hermano. Porque si hacen eso, Dios va a traer un problema sobre ellos. Y fuerte. Nosotros no vamos a hacer nada, pero Dios va a tener un problema sobre ellos y fuerte. Dígale, por favor, no hagan eso. Y hermanos, poco a poco, y después ellos nos respetaban mucho, y después ellos nos buscaban, poníamos los carros y también los cuidaban, pero poco a poco, hermanos, de una forma u otra. Pero estaban bien dañados sus jóvenes. Pero gracias a Dios, hermanos, empezamos ahí y fue buen testimonio. Todavía de vez en cuando algunos me escriben dándome las gracias. Algunas hermanas que viven ahí en los Pimas, que ya están muy mayores también, siempre me mandan saludos, acordándose. Estamos hablando cerca de 28 años de eso. ¿Verdad? Era un chamaco, un bebito yo. Tengo 40 ahorita, hermanos. Imagínense, hermanos. Pero gracias a Dios que el Señor nos ha mantenido fieles. Amén. Así que, mis hermanos, aprenda, si puede traer un cuaderno, contar todas estas citas, verlas de esta forma, vuélvalas a ver en su casa, estúdienlas en su casa. Y yo le invito, hermanos, a que usted obedezca la palabra, se sujete a la palabra y que usted no se salga de la palabra, porque si no estará otra vez sujeto al yugo de ¿qué? De esclavitud. Y Dios no quiere eso. Y Santiago dice, si no quitas esto, va a haber perturbación y se va a manifestar una obra perversa dentro de la iglesia. Así que quítense de eso. Júntense para orar, para glorificar el nombre de Dios, exaltar el nombre de Cristo. ¿Tienes esa preocupación? Ora al Señor. Entrégale esa área al Señor. Y Dios, que es rico en misericordia, te va a escuchar y te va a liberar. Y te va a dar amor por la persona, ese hombre, esa mujer, que te ha criticado, que te ha insultado. Aunque vaya a la iglesia, no tomes tu coraje, ¿verdad? Porque con la medida que tú mides, te volverán a medir. ¿Qué medida quieres? ¿Amor o odio? Bueno, amor, bueno, pues amor. Odio, pues sigo odiando y tarde o temprano se van a estar en contra tuya. Y todo el mundo está rechazado. No solamente en la iglesia, sino también allá afuera. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre siembre, eso
va a cosechar. Hermanos, nos levantamos, nos ponemos de pie.